Muy queridos hermanos, antes de iniciar la reflexión sobre la palabra de Dios que acabamos de escuchar, en este quinto día de la fiesta de Pascua, gozoso por la resurrección del Señor, felices porque lo experimentamos también en nuestra vida de fe, presente y resucitado en medio de nosotros, a través de los sacramentos pascuales, especialmente a través de la Eucaristía. Quisiera reiterarles lo que el domingo de resurrección he manifestado también frente al pueblo cristiano de nuestra arquidiócesis, es decir, el agradecimiento cordial por lo que ha sido la celebración de la Semana Santa y de las fiestas de Pascua. El seminario ha aportado a la celebración aquellos elementos pedagógicos, rituales y de canto que han permitido que muchos hermanos y muchas hermanas pudieran de verdad encontrarse con el acontecimiento de la Pascua del Señor y poder vivir con mayor profundidad en su corazón el gozo de la resurrección, de la vida abundante que el Señor quiere regalarle a todos sus fieles. Muchas gracias por la calidad, muchas gracias por el corazón que han puesto en la celebración de esta Semana Santa. La palabra de Dios de este día es continuación de lo que hemos leído en el día de ayer. El día de ayer Jesús resucitado aparecía en el Evangelio de San Lucas como aquel que se hace peregrino junto a los peregrinos, desesperanzado porque parecían haber perdido la esperanza, pero Jesús se hace peregrino junto con ellos, los acompaña, les explica las Escrituras, los arguye bondadosamente, como hace un amigo con otros amigos, porque quiere de verdad el bien de las personas. Se queda con ellos, les parte el pan. Allí los discípulos lo reconocen. Y hoy día el texto del Evangelio nos sigue explicando y narrando lo que ha pasado después de haberlo reconocido. La experiencia de fe de los dos discípulos de Emaús, podríamos decir que no llega a su plenitud en la fracción del pan. Les faltaba algo más para que su experiencia de fe fuera verdadera, profunda e íntegra. Les faltaba compartirlo con la comunidad de la iglesia. Y es por eso que salen de Emaús y llegan nuevamente a Jerusalén, y ahí se unen a los otros apóstoles y discípulos, y es allí donde encuentran la confirmación de su experiencia de fe. Es Pedro, los demás apóstoles que estaban en el cenáculo, que le recuerda justamente a los dos discípulos que Jesús había resucitado y que se había aparecido. Y son ellos dos que comparten con los demás apóstoles y discípulos su propia experiencia de fe. La experiencia de fe, nuestra propia experiencia de fe, llega a su culmen, a su expresión más profunda, cuando esta fe es compartida en la comunidad de la iglesia, en la comunidad de los discípulos del Señor. Y es justamente en esa comunidad de discípulos del Señor donde nuevamente Él se hace presente, donde les muestra las manos marcadas por el signo de los clavos, donde les muestra su corazón, donde los invita a tener confianza. Soy yo, no tengan miedo. Y donde llega a compartir con ellos también la experiencia de comer un gesto tan humano
que confirma la fe de los discípulos en la resurrección del Señor. No podemos pensar, como de repente también algunos pretenden, llegar a la expresión más alta de la fe solamente cuando esa experiencia es individual y no es compartida en la comunidad. Por eso que nuestra fe es la fe de la Iglesia. Por eso que nuestra fe se refuerza en la fe de la Iglesia. Por eso que nuestra fe se comprueba en la experiencia de la fe de la Iglesia. Si los discípulos de Emaús hubieran quedado en Emaús sin volver a Jerusalén y sin confrontar su propia fe, la experiencia de la fe en el resucitado, con la comunidad de los 11 y de los demás discípulos, ciertamente su fe habría quedado trunca. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. Esta es nuestra fe, la fe que hemos recibido como don en el bautismo y que hacemos crecer en la comunión de la fe de los demás discípulos, de los demás seguidores de Jesús, de los apóstoles. Me parece que esta experiencia de fe en este tiempo de Pascua nos refuerza enormemente. No somos seres individuales que alcanzamos una experiencia individual de fe. Somos personas que recibimos el don de la fe, que ese don de la fe lo vivimos, lo profesamos y lo testimoniamos en la comunidad, a través de la comunidad. Ustedes son testigos de todo esto, nos decía el texto sagrado. Y la segunda reflexión que quisiera presentarles está sacada justamente de los Hechos de los Apóstoles. Allí también hay una sucesión de hechos que hemos comenzado a leer en el día de ayer. En la puerta del templo, Pedro, Juan, a ese paralítico que ciertamente tendía la mano, no le dan una moneda. A lo mejor lo que él esperaba era justamente eso, pero le dan mucho más que eso, infinitamente más que eso. En nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Es decir, en nombre del Señor Jesús, ponte en camino, en el camino de la dignidad, en el camino que te da el ser hijo de Dios, en el camino que significa alcanzar la plenitud de la vida. Qué don tan grande le dieron a ese paralítico los apóstoles en nombre de Jesús. Y eso nos hace pensar también en lo que es el don que la Iglesia, los discípulos del resucitado, estamos llamados a ofrecerle a nuestros hermanos y hermanas que andan por el mundo como paralíticos tendiendo la mano. El don más grande que le podemos ofrecer es el testimonio del amor de Dios manifestado en Jesucristo el Señor. No hay regalo más grande que ese. No hay beneficencia más grande que esa. Le podemos ofrecer a través de nuestro testimonio de fe, a través de nuestra experiencia de fe, lo que más grande es, lo mayor que puede recibir una persona necesitada, la vida misma de Jesucristo. Y qué interesante también notar una segunda nota en relación a este hacer el bien, a este donar a Jesucristo para que las personas crezcan y vivan. Los apóstoles no solamente le restituyen la salud, sino que le explican el porqué, la causa, quién es el autor de ese milagro. Y es por eso que la evangelización
esa evangelización que tiene, como dijo el Papa Juan Pablo II, especialmente en el inicio de este nuevo milenio, su expresión más fuerte en la caridad, en el amor, es siempre una evangelización que proclama el nombre de Jesús, que el Señor es el Señor, que solamente Él puede dar aquello que el corazón humano más anhela. Formándonos para ser sacerdote el día de mañana, esta experiencia pascual nos puede ayudar a comprender y a vivir nuestra fe en la comunión de la Iglesia, a profundizar esa experiencia de vivir nuestra fe en la comunión de la Iglesia. Y el texto de los Hechos de los Apóstoles también, en este clima pascual, nos puede ayudar a internalizar y hacer el bien, realizar el milagro de darle vida más plena a las personas a través de las obras buenas, a través de la caridad. Es siempre un evangelio que necesita ser acompañado por la predicación del nombre de Jesús. Predicación del nombre de Jesús que es anuncio y es también denuncia, como lo recuerda justamente el discurso de Pedro en esta tarde. Pidámosle al Señor con mucha humildad que nos dé la capacidad de experimentarlo resucitado en la vida personal y que esa experiencia la podamos compartir en la comunidad de la Iglesia, que nos ayude a descubrir cada vez más y más profundamente nuestra vocación de ser testigos del amor de Dios y de anunciar al Dios que hace posible todo amor y todo milagro que hace crecer a las personas.